En 1927, Howard Phillips Lovecraft escribió 7 párrafos sobre el papel del examen de una academia por correspondencia. Tras su muerte, se publicaron en 1938 en la revista Leaves, junto a otros textos inconclusos, entre ellos el embrión de una novela titulada Azathoth. Lovecraft nunca terminó aquella historia, titulada El Descendiente. Nadie sabe por qué, y sin embargo, algunos creen que ese relato revela más sobre el cosmos ficcional y la psicología del autor que muchos de sus cuentos culminados. En ese breve fragmento viajaremos a los mitos ancestrales del mundo antiguo, cuando el tribuno Gabinius Capito pertenecía a la Tercera Legión Augusta y fue expulsado de su mando por participar en rituales de un culto que habitaba las cavernas de los acantilados de la costa. Al parecer, el culto pertenecía a un pueblo llegado de un gran continente occidental que se había hundido tragado por el mar, y sus ceremonias eran las mismas que más tarde derivarían en los misterios eleusinos. Ritos de iniciación, secretos y sagrados, dedicados a las diosas Deméter y su hija Perséfone, inspirados en el rapto, celebraban el ciclo de la vida, la muerte y el renacimiento, ofreciendo a los iniciados la esperanza de una existencia mejor en otro mundo posible. Evocador, ¿no creen, amigos? El estudioso Jonathan Tasker afirma en uno de sus ensayos que Lovecraft, a diferencia de otros escritores, trabajaba en ocasiones sin ningún tipo de marco estructural. Se sentaba a escribir sin planificación, arrastrado por un impulso primigenio e inexplicable, con la escritura febril del que no puede evitar abalanzarse sobre la página para desplegar los más fascinantes y terribles frutos de sus sueños y pesadillas. Y este detalle es importante, porque incluso en sus textos más garabateados y corregidos, la pugna de Lovecraft por expresar sus grandes tormentos parecía casi inabarcable. Al fin y al cabo, puede considerarse que su gran logro fue la capacidad del escritor de Providence para unar a toda una comunidad en torno a artefactos narrativos que adquirían vida propia. De esa amalgama ciclópea nacieron las reliquias prohibidas de los mitos de Tulu, y en su travesía cobra sentido uno de los protagonistas de nuestra lectura de esta noche. Lord Northam, 19º varón de una estirpe que se remonta a la antigüedad clásica, expulsado de su mando por participar en esos mismos ritos mencionados, procedentes de una religión desconocida. Así pues, acomódense, amigos, en su cubil favorito. Apaguen las luces, enciendan una vela y prepárense para disfrutar de un nuevo retazo de literatura primigenia, invocado desde la narrativa completa de H.P. Lovecraft, publicada por Valdemar Cótica, traducida por Francisco Torres Oliver, José María Nebreda y Juan Antonio Molina Foix, en colaboración con Toliol, librero del mal en Gigamesh. Con todos ustedes, El Descendiente. Un fragmento inacabado de
Howard Phillips Lovecraft. En Londres hay un hombre que grita cuando tañen las campanas de la iglesia. Vive solo con un gato listado en Gray's Inn y la gente le considera un loco inofensivo. Su habitación está repleta de los libros más insulsos e infantiles y a todas horas intenta aislarse de la realidad en sus torpes páginas. Lo único que le pide a la vida es no pensar. Por alguna razón, pensar es espantoso para él y huye como de una plaga de todo lo que pueda estimular su imaginación. Es un sujeto muy flaco, gris y arrugado, aunque algunos dicen que no es tan viejo como aparenta. El miedo ha clavado en él sus truculentas garras y cualquier sonido le hace dar un respingo, con los ojos muy abiertos y la frente cubierta de sudor. Los amigos y conocidos le evitan porque no quiere contestar a sus preguntas. Los que le conocieron en otro tiempo, cuando era un erudito y un esteta, dicen que da pena verlo ahora. Ha dejado de relacionarse con ellos desde hace varios años, y nadie sabe a ciencia cierta si ha abandonado el país o simplemente se ha perdido en algún paraje oculto. Ya han pasado 10 años desde que se instaló en Gray's Inn y jamás ha mencionado dónde había estado antes, hasta la noche en la que el joven Williams compró el Necronomicon. Williams era un soñador de solo 23 años cuando se mudó a la antigua casa y sintió algo extraño, como una ráfaga de viento cósmico en el hombre marchito y gris que moraba en la habitación de al lado. Le obligó a aceptar su amistad cuando sus propios conocidos no se atrevieron a imponerle la suya, y se quedó fascinado por el terror que dominaba a aquel hombre adusto y demacrado que todo lo vigilaba y escuchaba, pues nadie podía poner en duda que siempre estaba vigilando y escuchando. Vigilaba y escuchaba con la mente más que con los ojos y oídos, y en todo momento parecía contener alguna cosa, dándose a la lectura incesante de novelas insípidas y superficiales. Y cuando las campanas de la iglesia empezaban a repicar, se tapaba los oídos y empezaba a gritar, y el gato gris que vivía con él maullaba al mismo tiempo hasta que se apagaban los últimos ecos de la campana. Pero por mucho que Williams lo intentaba, no podía conseguir que su vecino hablara de cualquier asunto profundo o esotérico. El anciano no vivía acorde a su aspecto y maneras, sino que fingía una sonrisa y una conducta despreocupada, y parloteaba ardientemente, lleno de frenesí sobre alegres nimiedades. Su voz subía y bajaba de tono todo el rato, hasta quebrarse en un falsete aflautado e inconexo. Que sus conocimientos eran hondos y sólidos quedaba claramente demostrado a través de sus triviales observaciones, y a Williams no le sorprendió descubrir que había estado en Harrow y Oxford. Más tarde averiguó que aquel sujeto no era otro que Lord Northam, de cuyo castillo ancestral en la costa de Yorkshire tantas historias insólitas se contaban. Pero cuando Williams trató de hablar de su castillo y de su supuesto origen romano, él se negó a admitir que hubiera nada extraño en todo ello. Incluso lanzó una risita estridente cuando salió a relucir el tema de la existencia de unas criptas subterráneas excavadas en los sólidos acantilados que miran ceñudos al mar del norte.
Así andaban las cosas hasta la noche en que Williams regresó a casa con el infame Necronomicon del árabe loco Abdul al-Harred. Sabía de la existencia de este aterrador volumen desde los 16 años, cuando su incipiente pasión por lo extraño le indujo a preguntar un montón de cosas insólitas a un viejo y encorvado librero de Chandos Street. Y siempre le había fascinado que los hombres empalidecieran al hablar de dicho libro. El viejo vendedor le dijo que solo había constancia de que hubieran sobrevivido 5 copias a los edictos condenatorios de los sacerdotes y legisladores, y que todas ellas estaban escrupulosamente custodiadas por los guardianes que se habían aventurado a iniciar la lectura de sus caracteres negros e impíos. Pero ahora, por fin, no solo había encontrado una copia accesible, sino que la había hecho suya por un precio ridículo. Estaba en la tienda de un judío situada en el mísero distrito de Clare Market, donde solía comprar otras cosas extrañas, y casi le pareció observar que el viejo y retorcido semita sonreía por debajo de la maraña de su barba en cuanto se percató de su importante descubrimiento. Las gruesas tapas de piel con cierres de latón resultaban tremendamente llamativas y su precio ridículamente bajo. Una simple mirada al título bastó para sumirle en el éxtasis, y algunos de los diagramas en latín que adornaban el texto conjuraron en su cerebro los recuerdos más inquietantes y perturbadores. Supo que era totalmente indispensable regresar a casa en posesión de aquel pesado volumen y descifrarlo. Se lo llevó de la tienda con tal precipitación que el viejo judío rió entre dientes mientras salía. Pero cuando al fin se halló a salvo en su habitación, descubrió que la mezcla de su texto ennegrecido y su lenguaje degradado resultaban excesivos para sus conocimientos lingüísticos, y resolvió, no sin mucha convicción, ir a ver a su atemorizado amigo para que le ayudara con aquel latín retorcido y medieval. Lord Northam estaba haciendo carantoñas a su gato listado y se sobresaltó mucho cuando el joven entró en el cuarto. Entonces vio el libro y se puso a temblar con violencia, cayendo desmayado en cuanto Williams leyó el título. Al recobrar el conocimiento, le contó su historia entre susurros, describiéndole su fantástica locura con frenesí. No fuera que su amigo no se decidiera a quemar rápidamente el libro y esparcir sus cenizas. Sin duda hubo un error al principio, susurró Lord Northam, pero no habría ocurrido nada si no hubiera llegado demasiado lejos en sus investigaciones. Era el 19º varón de una estirpe cuyos inicios se remontan inquietantemente en el pasado, en un pasado increíblemente lejano, si se hacía caso de la ambigua traición, ya que las historias familiares situaban sus orígenes en los tiempos presajones, cuando un tal Neo Gavinio Capito, tribuno militar de la Tercera Legión de Augusto, cuyo campamento estaba situado entonces en Lindum, en la Britania romana, había sido degradado sumariamente de su cargo por participar en ciertos ritos ajenos a cualquier religión conocida. Los rumores afirmaban que Gavinio había acudido a la gruta que se abría en el acantilado, lugar en el que se reunían por la noche unas gentes extrañas para hacer el signo mayor. Gentes extrañas a quienes los britanos no conocían, pero que les causaban pavor. Los últimos supervivientes de una tierra inmensa que se había hundido en el occidente, quedando tan solo unas islas plagadas de megalitos, piedras y santuarios circulares, de los cuales Stonehenge era el más grande. Por supuesto,
No se sabía cuánto había de cierto en la leyenda que atribuía a Gabinius la construcción de una fortaleza inexpugnable sobre una caverna prohibida y la fundación de una dinastía que ni pictos, ni sajones, ni daneses, ni normandos fueron capaces de sojuzgar. O en la tácita presunción de que de dicha dinastía nació el intrépido compañero y lugarteniente del príncipe negro, a quien Eduardo III nombró barón de Northam. Estos hechos no estaban demostrados, aunque se hablaba de ellos con frecuencia, y en verdad, la mampostería de la torre del homenaje de Northam se parecía alarmantemente a la del muro de Adriano. De niño, Lord Northam había tenido extraños sueños siempre que dormía en las zonas más antiguas del castillo, y había adquirido la costumbre de escarbar en el pasado de su memoria en busca de nebulosas visiones, modelos e impresiones que no formaran parte de sus experiencias habituales. Se convirtió en un soñador a quien la vida le resultaba insípida y poco satisfactoria, un buscador de extraños países y relaciones antaño familiares, pero que no se encontraban en ninguna de las regiones visibles de la Tierra, dominado por la sensación de que el mundo tangible es un simple átomo en mitad de una estructura más vasta y ominosa, y que unas potencias desconocidas presionan y se adentran en la esfera de todo lo percibido. Northam, durante su adolescencia y primera madurez, agotó uno tras otro los fundamentos de la religión formal y de los misterios ocultos. Y, sin embargo, en ningún sitio encontró consuelo y satisfacción, y al comenzar a envejecer, el anquilosamiento y las limitaciones de la vida se fueron haciendo cada vez más insoportables. Durante los años 90 se interesó por el satanismo y siempre devoró con avidez cualquier doctrina o teoría que pareciera prometerle la evasión de las limitadas perspectivas de la ciencia y de las tediosamente inmutables leyes de la naturaleza. Devoraba entusiasmado libros como el quimérico relato de Ignatius Donnelly sobre la Atlántida, y acabó cautivado por las extravagancias de una docena de escritores precursores de Charles Fort. Habría sido capaz de recorrer grandes distancias con tal de seguir la pista a cualquier leyenda pueblerina de insólita magia, y en una ocasión se internó en el desierto de Arabia en busca de la ciudad sin nombre, de la que había oído una vaga descripción y que ningún ser humano había contemplado. Allí sintió nacer en él la tentadora convicción de que en algún lugar existía una puerta de fácil acceso, y que si era capaz de encontrarla, tendría el camino libre a las profundidades exteriores, cuyos ecos resonaban tan lejanos en lo más recóndito de su memoria. Puede que se encontrara en el mundo visible, pero también podría ser que no existiera más que en su mente y en su alma. Quizá retenía en su cerebro, casi inexplorado, el críptico vínculo que le despertaría a otras vidas antiguas y futuras de olvidadas dimensiones, que le ligaría a las estrellas y a las infinitudes y eternidades que hay más allá.
¿Les ha gustado el relato, amigos? Una historia inacabada que sin duda deja con ganas de más, ¿no creen? Y sin embargo, el descendiente se incluye con frecuencia en muchas de las antologías primigenias dedicadas al autor. Buena parte de sus lectores creen que si Lovecraft hubiera terminado este relato, habría sido uno de los más completos e ilustrativos de los mitos de Cthulhu. Aunque, bueno, ya nunca lo sabremos. ¿Cómo habrían terminado ustedes la historia? Lo que parece evidente es que nos deja una genealogía del culto primigenio desde la época clásica, una geografía coherente con los mitos de Cthulhu trasladada a las islas británicas. La conexión entre las legiones imperiales y los antiguos y la historia de un hombre que viajó hasta la ciudad sin nombre y regresó con una pérdida masiva de cordura. Y todo esto en 7 párrafos. También es cierto que el texto se interrumpe con cierta épica evocadora, con una frase enigmática que parece cortarse antes de mostrar demasiado. Y este tipo de interrupciones, paradójicamente, no dejan de ser una forma muy Lovecraftiana de conclusión, porque lo más aterrador es aquello que no se puede saber. Y por supuesto, no podemos dejar de mencionar la aparición de nuestro querido Necronomicon. En 1933, Lovecraft escribió a su amigo y corresponsal Clark Ashton Smith. La idea de estos libros prohibidos es crear un trasfondo de oscura pseudoerudición que, espolvoreada a través de nuestros relatos, les otorgue cierto peso y una sensación de misterio real. Es un juego literario, por supuesto, uno en el que espero que tú participes con entusiasmo, como si fuéramos coautores de un mito secreto, uno que ningún lector puede capturar en su totalidad, pero que pende como una sombra sobre nuestras imaginaciones. Parece ser que Lovecraft era plenamente consciente de lo que estaba haciendo cuando engendró la idea del Necronomicon y fomentó la ampliación del universo grimorial entre sus amigos escritores y corresponsales. Sí, un juego literario, ¿verdad? Bueno, lo cierto es que se le fue un poco de las manos. El Necronomicon aparece por primera vez mencionado en su relato El Sabueso, escrito en 1922, y Abdul al-Harred, su infame coautor, inspirado por los susurros de los demonios del desierto, ya había sido citado antes en La ciudad sin nombre. En una carta de 1937, dirigida a su amigo Harry O. Fisher, Lovecraft lo atribuye a la inspiración súbita de un sueño, pues se despertó con el título del libro resonando en la memoria y construyó una etimología griega a posteriori. Necros, muerto, nomos, ley, eikon, imagen, imagen de la ley de los muertos. Aunque el erudito S.T. Joshi, uno de los mayores expertos mundiales en la literatura primigenia, sugiere que la analogía correcta, con palabras como Astronomicon, daría más bien algo así como concerniente a los muertos. Otro detalle curioso es el nombre de Abdul al-Harred, que habría sido una especie de alter ego infantil de Lovecraft, cuando a los 5 años quedó fascinado por las 1001 noches, y muchos creen
que leído en inglés era un extraño juego de palabras que evocaba a aquel que todo lo ha leído. En 1927, el mismo año en que probablemente escribió El Descendiente, Lovecraft redactó una breve historia del Necronomicon, publicada también de manera póstuma en 1938. Ese documento establece la ficticia genealogía del libro, escrito originalmente en árabe en el siglo VIII, bajo el título de Al-Azif, referencia al sonido nocturno de los insectos que los árabes creían el aullido de los demonios. Traducido al griego en el siglo X por el erudito Theodorus Philetas de Constantinopla, traducido al latín en 1222 por Olaus Wormius, prohibido por el Papa Gregorio IX en 1232. Y aquí está el toque maestro de todo engaño, pues Lovecraft utilizó personajes y lugares reales. El Papa Gregorio IX fue efectivamente pontífice entre 1227 y 1241. Olaus Wormius fue un anticuario y médico danés real, aunque vivió entre 1588 y 1655, es decir, 356 años después de la traducción que se le atribuye en el relato. En cualquier caso, ¿existe algo parecido al Necronomicon antes del Necronomicon? De sobra es sabido que Lovecraft era un lector voraz de obras y ficciones extrañas. Conocía bien la tradición de los grimorios medievales occidentales. La clavícula Salomonis, el Picatrix o el libro de Enoch ya podrían considerarse grimorios enraizados en la tradición ocultista. Del mismo modo, la tradición árabe medieval de los Kutub al-Ajaib, los libros de maravillas, que mezclaban viajes imaginarios con cosmografías sobrenaturales, fue posiblemente una referencia esencial en la construcción del personaje de Al-Jarred y el exotismo de su origen. Hay además un antecedente literario directo que merece atención especial, el de Tribus Impostoribus, sobre los 3 impostores. Un libro supuestamente escrito en el siglo XIII y que el Papa Gregorio IX atribuyó al emperador Federico II. El libro negaba la autenticidad de las 3 religiones abrahámicas: judaísmo, cristianismo e islam. El título alude a los fundadores de cada una de estas tradiciones: Moisés, Jesús y Mahoma. Los rumores acerca de la existencia de dicho libro surgieron en el siglo XIII y continuaron hasta el XVII, siendo atribuido a diferentes autores, judíos, cristianos, musulmanes o ateos. En el siglo XVIII comenzaron a circular de manera clandestina supuestas ediciones del texto original, pero la obra no existía. La mera acusación le confirió una vida propia. Durante siglos, herejes y ateos lo buscaron en las bibliotecas perdidas del mundo. Intentaron destruirlo, y el vacío de su inexistencia alimentó la fascinación que acabó produciendo textos reales que pretendían ser el original. Es, en esencia, la misma dinámica que Lovecraft desencadenaría con el Necronomicon, pero con 5 siglos de antelación. Georges Minois, en su estudio de Atheist Bible, The Most Dangerous Book That Never Exists, documenta cómo ese vacío de presencia real, pero potencia imaginaria, pudo sostenerse durante más de 500 años.
podemos olvidar el influjo del Rey de Amarillo, una obra de Robert W. Chambers, publicada en 1895, en la que distintos relatos aluden a una obra de teatro maldita, capaz de corroer la mente de quien la lee. Suele mencionarse también que Lovecraft no había leído a Chambers hasta 1927, lo cual aumentó la rumorología sobre su influjo en las ficciones del autor de Providence y su historia del Necronomicon. De hecho, Lovecraft llegó a afirmar con ironía que fueron los rumores sobre el Necronomicon los que inspiraron en Chambers la idea para su Rey de Amarillo. ¡Qué graciosillo, Lovecraft! Pero como suele ocurrir con las leyendas urbanas tentaculares, al final fue la colaboración colectiva la que permitió que se construyera un mito compartido. Esto terminó de consolidar el poder real del Necronomicon en el mundo del siglo XX. Así, se convirtió en un grimorio arquetípico. La estrategia de Lovecraft para convertirlo en algo más que un recurso argumental fue su préstamo colectivo. Animó a sus corresponsales y colegas de Weird Tales a usar el Necronomicon, las entidades primigenias que poblaban sus páginas y las localizaciones ficticias de Nueva Inglaterra, Yog-Sothoth, Tulu, Arkham. Eso contribuyó a que sus amigos inventaran las suyas propias y las incorporasen a su mitología. Clark Ashton Smith creó el libro de Avon, Robert Howard inventó el Unausprechlichen Kulten de Friedrich von Jung, Robert Bloch contribuyó con el de Vermis Mysteries de Ludwig Prim, y Lovecraft mezclaba estos libros ficticios con referencias a textos reales de demonología y los situaba en un contexto de credibilidad aparente, creando lo que denominaba con orgullo un trasfondo de maldad verosímil. Así que sí, podemos decir que Lovecraft entendía que la eficacia de este mecanismo narrativo radicaba paradójicamente en su inconsistencia. Las aportaciones de distintos autores, aunque contradictorias, eran aplaudidas por el colectivo porque así se asemejaban al corpus de un folclore verdadero. Las múltiples variantes, las contradicciones y los delirios primigenios son la prueba de una narrativa que ha surcado los tiempos y se ha ido modificando al pasar por distintas manos. Es entonces cuando la inconsistencia alcanza su punto culminante, cuando los textos de muchos autores distintos se acumulan con referencias cruzadas a los mismos objetos imaginarios. Ahí, el lector empieza a creer que esos objetos tienen una existencia real más allá de los propios textos. Y en ese momento, Lovecraft escribió la historia del Necronomicon para consolidar su grimorio ficticio con los datos históricos necesarios para que las referencias siguieran siendo evocadoras sin hundirse en el caos primigenio. Y lo más fascinante de todo es que la broma se materializó también en grimorios reales. Incluso en vida de Lovecraft, los lectores le escribían cartas preguntando dónde podían conseguir un ejemplar. Él respondía siempre con paciencia y algo de sorna, dejando constancia en su correspondencia de estos episodios. En una carta a Robert Bloch de 1933, escribió que el Necronomicon era una concepción imaginativa, que otros escritores habituales del grupo de Weird Tales también habían utilizado como trasfondo de alusión. En 1934 escribe a Margaret Sylvester y añade que inventar grimorios terribles era un pasatiempo bastante habitual entre los devotos de lo extraño. Tiempo después,
la historia torna en un giro inesperado. Se cree que aquí apareció la primera versión impresa con pretensiones de autenticidad, la llamada Olswig Necronomicon, supuestamente escrita en un idioma inexistente y presentada con una introducción del biógrafo de Lovecraft, L. Sprague de Camp. Era básicamente un conjunto de garabatos, pero funcionó lo suficientemente bien como para despertar cierta curiosidad. Y el salto definitivo llegó en 1977, cuando Avon Books publicó el llamado Simon Necronomicon, un libro que mezclaba mitología babilónica y sumeria con nombres tomados del universo de Lovecraft y que se vendió como grimorio auténtico. Tiene rituales, abundante simbología arcana y una introducción que argumenta, sin lugar a dudas, que Lovecraft era una suerte de místico involuntario mediante cuyos poderes y escritos los grandes antiguos transmitían sus mensajes. El Simon Necronomicon puede considerarse un fenómeno editorial más que exitoso y un espejo perturbador de hasta dónde puede llegar la voluntad de los fieles del gran soñador submarino. Fue utilizado como prueba en juicios criminales, citado en guías para padres preocupados por el satanismo adolescente, incluido en listas negras de bibliotecas escolares. Incluso el ocultista Kenneth Grant, discípulo de Aleister Crowley y la cabeza de la Typhonian Ordo Templi Orientis, argumentó en su libro The Magical Revival de 1972 que existía una conexión inconsciente entre Crowley y Lovecraft, porque ambos habrían canalizado las mismas fuerzas ocultas, uno mediante la magia ritual y el otro a través de los sueños que inspiraban sus relatos. De este modo, el Necronomicon existía como un libro astral accesible a través de la magia y los sueños. Y Lovecraft simplemente no sabía que estaba transcribiendo esos prohibidos saberes de los dioses primigenios. Sí, amigos. En ocasiones la balanza que mantiene el equilibrio entre la realidad y la ficción depende de un juego elaborado de narrativas. Si das suficientes detalles verificables y al mismo tiempo mantienes las sombras de la ficción en un oscurantismo atractivo y fascinante, puedes crear un mito que sobrevivirá durante siglos. Así fue como un extraño y atormentado habitante de Providence, que escribía para unos pocos miles de lectores de revistas pulp, que murió pobre y relativamente desconocido en 1937, creó un libro imaginario que hoy tiene ediciones físicas vendidas por millones, grupos de práctica ritual repartidos por los 5 continentes, referencias en el cine, los videojuegos, la música y la alta literatura. Ya lo decía el propio Lovecraft, lo que llamamos sustancia y realidad es solo sombra e ilusión, y lo que llamamos sombra e ilusión es la sustancia y la realidad. Así que ya lo saben, amigos. Si quieren contribuir a los delirios primigenios de los cultos sin nombre, no duden en escribir sus propias historias incorporando grimorios, entidades primigenias, localidades inquietantes y, por supuesto, tentáculos por todas partes. ¿Quién sabe?
Puede que la próxima gran obra de los mitos sea engendrada en el desierto de Sonora, en la Pampa Argentina, Murcia o Albacete. Mientras tanto, recuerden que pueden escucharnos cuando a ustedes les plazca a través de nuestro podcast en www.ivox.com o en nuestro portal dimensional en noviembrenocturno.com. No podemos irnos sin agradecer una vez más a todos nuestros mecenas su apoyo tentacular, sin el cual nada de esto habría sido posible. Y si quieren formar parte de nuestro culto primigenio, visiten el perfil de iVoox y pulsen sobre el botón de apoyar. ¿Quién sabe? Quizás algún día podamos invocar al gran soñador submarino. Nosotros, por nuestras partes, nos vamos a tomar un whisky a deshora, porque somos felices con poco. Les deseamos una apacible madrugada desde noviembre nocturno.